Se acerca el 11 del 11 y seguramente tú seas de los que piensa que es el día del soltero en China y que es el momento de comprar tus cositas en AliExpress, pero el 11 del 11 es más cosas. Vamos a ver en este vídeo cuál es el sentido, cuál es el significado para un europeo el 11 del 11. A las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918 termina oficialmente la Primera Guerra Mundial. Se había firmado unas horas antes, en concreto a las 5:10 de la mañana, el armisticio por parte de las potencias vencedoras, principalmente Francia, Inglaterra, Estados Unidos, con la gran potencia derrotada, en concreto Alemania, el Imperio Alemán. Los alemanes que llegaron allí, todo esto se va a firmar en un campo que se llama Campo de Compiègne y en concreto en un claro del bosque, en un vagón de tren que luego fue conocido como el vagón del armisticio. Estas delegaciones, tanto las vencedoras como las derrotadas, van a estar negociando 2 días desde el día 9 de noviembre ese armisticio, las condiciones de la rendición sin condiciones del imperio alemán. Y por mucho que el representante alemán, que se llamaba Exerber o algo así, pues decía que bueno, que un imperio, una nación de 70 millones de personas, pues sufre pero no desaparece o algo así. Sabía lo que estaba firmando, sabía lo que iba a producir esto en Alemania, pero es que no le quedaba más narices que firmarlo. A las 5:10 de la mañana se firma por fin ese armisticio. Hay foto incluida de los firmantes ahí junto al vagón muy interesante porque este vagón era el objeto de la vergüenza para Alemania, vagón que conseguirá capturar Hitler 20 años después y hará firmar la rendición de Francia en ese mismo vagón para devolvérsela, estas cositas que tienen los rencorosos. ¿Qué va a pasar desde las 5:10 hasta las 11? Pues continuos telegramas, miles de telegramas a todos los puntos del frente para avisar a todos los contendientes que a las 11 de la mañana, hora francesa, que a las 11 de la mañana del día 11 del mes 11 de 1918 paraba la guerra. Es que todo el mundo mirando el reloj, todo el mundo expectante, todo el mundo esperando que terminara la guerra de la Primera Guerra Mundial, la que a veces se encontraríais como la Gran Guerra, porque no se sabía que vendría una después. Estamos hablando de una guerra especialmente importante para los ingleses, por eso en la segunda mitad del vídeo os hablaré de por qué en Inglaterra llevan una amapola el día 11 del 11 de todos los años, por qué todo el foso del castillo de Windsor se llena de amapolas, pero eso lo cuento al final del vídeo. Ahora nos vamos a centrar en qué va a pasar en las horas previas a esas 11 de la mañana del día 11 del 11. En esta Primera Guerra Mundial participó gente muy importante, muy famosa. En ese momento o después participó, siendo cabo austríaco, Adolf Hitler, pero es que vamos a ver como artillero a un tal Harry Truman, que unas décadas después sería presidente de Estados Unidos y el responsable de darle al botoncito a autorizar el lanzamiento de las bombas de Hiroshima y Nagasaki. Harry Truman fue artillero y él comentó en sus memorias, en sus escritos, que hasta las 10:45 estuvo lanzando pepinos al campo contrario. Incluso registró que ese ha sido ya el de las 10:45, mi última participación, mi último acto bélico en esta guerra. Me vuelvo para casa. Por lo tanto, hasta un cuarto de hora de antes hubo gente lanzando pepinos a campo contrario en plan, para lo que me queda en el convento, dentro. Vamos a ver los últimos muertos en estos minutos que faltaban y a veces con unas muertes bastante estúpidas e innecesarias. El último soldado británico muerto en la Primera Guerra Mundial oficialmente se llamaba George Edwin Ellison y con 40 años va a morir faltando 90 minutos para que sonara la campana, 90 minutos para que el árbitro tocara el silbato. Era un soldado raso,
estaba en la ciudad belga de Mons. 4 años después de haber sobrevivido en innumerables batallas, este soldado, su superior, pues le da por pensar que antes de que se acabe la guerra, que antes de que llegue el armisticio, pues estaría guay recuperar la ciudad de Mons y luego ya veremos quién se la queda. Así es que ordena un último asalto, faltando hora y media para que termine la guerra, poco más de hora y media, en plan a ver si nos quedamos con esta ciudad y una que nos llevamos por delante. Pues lo que pasó fue que un tiro alemán se llevó por delante a este soldado británico, el último en morir 90 minutos antes de que se acabara la Primera Guerra Mundial. 10 minutos antes de que acabara la guerra, solo 10 minutos antes, va a morir el último francés, en este caso Agustín Trebuchon, que era un campesino del centro de Francia que llevaba al pobre, la criatura, 4 años soportando bombas y demás, y faltando 10 minutos para que termine la guerra, en una zona cercana al río Mosa, en la región de las Ardenas-Campaña, pues va a recibir un tiro en la cabeza y va a morir instantáneamente, con lo cual esos 10 minutos que le faltaban, esa corneta, esa sirena que sonó a las 11 en punto, pues él no llegó nunca a oírla. Faltando 2 minutos para que sonara la sirena, va a morir el último soldado canadiense, George Lawrence Price, que es uno más de los casi 60.000 canadienses que van a morir por la Gran Bretaña, por pertenecer a la Commonwealth y echar una mano allí en esa Primera Guerra Mundial. El caso es que sus superiores les habían mandado, pues como en el caso que hemos visto anteriormente, a tomar un último punto, a ver si nos podemos quedar con este puente que cruza un canal en esta ciudad en medio de la nada, y su superior les manda controlar las casas que estaban al otro lado del canal, pues para que no hubiese alemanes, o que comprobar que los alemanes habían evacuado la zona. Se ponen a hacer esta labor y tanto él como su compañero descubren a un grupo de alemanes que están montando un nido de ametralladoras. Los alemanes huyen, pero van a ser protegidos en su huida por una serie de francotiradores situados en ventanas de las casas. Uno de esos francotiradores acierta en el pecho de nuestro Lawrence Price y muere prácticamente instantáneamente, 2 minutos antes de que suene la sirena, que ya es mala suerte. Pero si hay desde luego una persona desgraciada y con mala suerte, fue Henry Gunter, o Henry Gunther, un estadounidense de 23 años que participaba en la Primera Guerra Mundial, que era sargento, pero que tuvo la mala suerte de mandar una carta a sus amigos en Estados Unidos diciéndole: mira, las condiciones son lamentables, nos comen las ratas en las trincheras, hace un frío del copón, no os enroléis. El caso es que esa carta fue interceptada por el servicio de censura que tenía el ejército estadounidense, la leyeron, y lo que hicieron para castigarle fue degradarle del grado de sargento, con lo cual perdió ese grado y lo correspondiente paga, digamos, o suplemento salarial respecto a un soldado raso. La guerra se está terminando, la guerra se acaba, y Henry Gunter, decepcionado, desesperado por esa bajada en su sueldo y ese deshonor, decide que esto no puede acabar así, que él tiene que hacer algo heroico, él tiene que hacer algo para recuperar su grado de sargento. Así es que, aunque todo el mundo está pendiente ya de que suene la sirena, esto como en los partidos de fútbol, todo el mundo mirando ya el reloj, todo el mundo pendiente del silbato, a este Henry Gunter con 23 años no se le ocurre mejor cosa que salir de su trinchera y correr hacia la trinchera alemana siguiente para intentar hacerse con ella y ser un héroe. Los que estuvieron allí dicen que los alemanes le gritaron, que los alemanes dispararon al aire diciendo: tío, queda un minuto, ¿qué haces? Pero nada, Henry Gunter siguió corriendo, él quería ser un héroe, y lo que consiguió fue que lo mataran a las 10:59 del 11 de noviembre de 1918. Por lo tanto, faltando un minuto para que sonara el armisticio, faltando un minuto para que se acabara la guerra, moriría el último soldado. Irónicamente, consiguió lo que quería, porque el ejército estadounidense lo mandó de vuelta a su cuerpo para Estados Unidos, pero con el grado de sargento. Y llegamos a la segunda parte del vídeo, en el que recogemos por qué es tan importante el 11 del 11 para los británicos, y el hecho es muy sencillo. Es la guerra en la que mayor número de británicos han muerto.
hemos visto a su último héroe caer. El caso es que los británicos van a perder 850.000 soldados muertos en combate, 850.000, que se dice rápido. Es más del doble de los que van a morir en la Segunda Guerra Mundial. Entonces, por eso, para los británicos, la Primera Guerra Mundial fue un desastre, fue un drama tremendo por la cantidad de jóvenes que van a morir ahí. Y esto viene a colación porque todos los 11 del 11 vemos a los personajes más importantes británicos, pero incluso jugadores de fútbol, todo el que tiene algo que decir, todo influencer que se precie llevando una amapola en la solapa. ¿Por qué? Bueno, pues en el año 1915 hay un teniente general o teniente coronel, si no recuerdo mal, canadiense, que se llama John McCrae, que le daba por escribir poemas y escribió uno en ese año 15 sobre las amapolas que habían crecido entre las tumbas de los soldados, haciendo una imagen, bueno, pues poética dentro del drama y de la tristeza infinita de la cantidad de jóvenes que estaban muriendo y la cantidad de esperanzas y vidas que se estaban cortando. 3 años después, y basada, motivada, ambientada, inspirada por ese poema de este canadiense, una de las 200 secretarias que había en las negociaciones que se estaban haciendo entre los combatientes y que acompañaban a los secretarios de guerra, decidió coserse una amapola de seda en su solapa y hizo varias docenas más y las fue repartiendo entre los asistentes. ¿Por qué la amapola? Pues porque visualmente parece una bala y la sangre que brota del agujero de la bala. Entonces, esta mujer le gustó la idea del poema del año 15 de este canadiense, ella lo visualizó en esa amapola en su solapa, repartió varias docenas y el gesto gustó. Y 2 años después la superpotencia Estados Unidos decide coger ese símbolo como símbolo del recuerdo. Así es que para ingleses principalmente, pero incluso también para Estados Unidos, el 11 del 11 es el día del recuerdo. En Inglaterra le llaman el Poppy Day porque es, como se dice en inglés, el día de la amapola. Y por eso llenan de amapolas el foso del castillo de Windsor, y por eso todos los ingleses importantes llevan una amapola, porque es el recuerdo por los 850.000 ingleses que murieron en la Primera Guerra Mundial. Y nada más y nada menos que contar hoy. Por eso, cuando llegue dentro de unos días el 11 del 11 y os saturen las pantallas de vuestros móviles y vuestros tablets con rebajas y con ofertas del Día del Soltero y cosas por el estilo en China, recordar que también es el día que terminó la Primera Guerra Mundial y es el día que dejó de morir gente en los campos de Europa de forma tan soberanamente estúpida, e incluso algunos con el silbato sonando, como hemos visto. Como siempre digo, si te ha gustado el vídeo, por favor dale al like. Si te ha gustado mogollón, suscríbete, porque toda la semana subo vídeos como este. Y si te ha encantado el vídeo, pues oye, reenvíalo por WhatsApp o lo que sea para que seamos cada vez más. Recuerda que siempre al suscribirte pertenecerás a ese grupo de privilegiados que son el 2% y que son los que están suscritos. El demás me ve pero no se suscribe. Así es que suscríbete, que no te cuesta nada y a mí me hace muy feliz, ¿vale? Así es que nos vemos en el próximo vídeo de la semana que viene.